Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Un saludo para todos ustedes desde nuestra parroquia, Nuestra Señora de las Mercedes, en este bello municipio de La Unión. Les habla el Padre Juan Carlos Jaramillo, vicario parroquial. Y quiero darles las gracias primero a todos ustedes por dejarnos entrar a sus hogares, entrar por este medio de comunicación para que compartamos un poco nuestra fe en Cristo muerto y resucitado. Hemos llegado al mes de noviembre, ese mes que desde tiempos inmemoriales en la Iglesia se habla de el noviembre como mes de ánimas, es decir, el mes de los fieles difuntos. Y mucha gente se preguntará, ¿cómo que un mes dedicado a los fieles difuntos? Propiamente la conmemoración de los fieles difuntos fue el 2 de noviembre, pero nosotros lo prolongamos recordando un poco a nuestros seres queridos, pero no solamente como un recuerdo. Recuerden ustedes, hermanos, que las obras de misericordia son 14, 7 espirituales y 7 corporales. Y la séptima obra de misericordia espiritual es la de orar por los vivos y los difuntos. Y es algo que a veces a nosotros se nos pasa de largo porque nos parece que ya el que murió pues ya no necesita de nuestras oraciones. Pero eso es muy contrario a la fe de la Iglesia. De hecho, por estos días van tocando las puertas personas que no pertenecen a la Iglesia Católica ni que profesan nuestra fe católica, y estas personas vienen a sembrar un poco de dudas acerca de los difuntos, de muchas otras cosas, pero sobre todo de los difuntos. Y yo quisiera como abordar esto, no para que ustedes se pongan a charlar con ellos, ni a discutir con ellos, no, sino para que ustedes tengan la claridad de qué es lo que se trata. Sí, el tema es el purgatorio, de eso vamos a hablar. Ya nosotros sabemos que hay un cielo y que también hay un infierno, es decir, que hay una vida eterna en salvación y hay una vida eterna en condenación. Todos resucitaremos, dice la palabra de Dios, unos para eterna salvación y otros para eterna condenación. Pero lo primero que nos dicen a nosotros, los que tocan nuestras puertas, es ¿dónde dice en la Biblia la palabra purgatorio? Porque a usted lo van y dice, ¿dónde están los difuntos? ¿Y qué están haciendo esas almas? Y nosotros decimos, en el purgatorio. ¿Y dónde dice purgatorio en la Biblia? No, en ninguna parte está. Como tampoco en la Biblia dice testigos de Jehová, tampoco en la Biblia dice pentecostales, tampoco en la Biblia dice las denominaciones, no, tampoco, no, o sea, no todo está en la Biblia, pero sí está la doctrina. Entonces, una cosa es la palabra y otra cosa es la doctrina. Existe la palabra infierno, pero para el infierno hay una doctrina. Y existe también la palabra cielo, pero para poder explicar el cielo, pues también hay una doctrina, la doctrina sobre el cielo, qué es el cielo y qué es el infierno. La palabra purgatorio propiamente no existe en las Sagradas Escrituras, pero lo que sí existe es esa doctrina, Dios
nos perdona a todos los pecados. Y podemos orar nosotros aquí por todas las personas que están obrando el mal. Y estamos convencidos de que esas oraciones llegan a Dios. Cuando una persona está manejándose mal, cuando no está cumpliendo los mandamientos, cuando está consumiendo droga o licor, en fin, o está esclavizado por los vicios, pues nosotros oramos por la liberación de esa persona, por la sanación de ese enfermo, y estamos convencidos de que Dios nos ayuda. Pero muchas veces nosotros pensamos que solamente es mientras estemos aquí, en el mundo, pero cuando ya la persona se muere, ya no hay necesidad de orar por esa persona. Pero hay un texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, el verso 32. Y ese texto dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Quiere decir que se pueden perdonar pecados en este mundo o en el otro mundo, en la eternidad. Quiere decir que hay pecados que no se perdonan ni en este mundo ni en la eternidad. ¿Cuál es ese pecado que no se perdona ni en este mundo ni en el otro? El que es contra el Espíritu Santo. Esto nos significa que sí hay algunos pecados que se pueden perdonar en este mundo y también en el otro mundo. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, el verso de 16, dice esto: si alguno viere a su hermano cometer pecado, y un pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Esto qué nos está diciendo? Quiere decir que hay unos pecados que son mortales y hay unos pecados que son veniales, y que nosotros podemos pedir por aquellas personas que están cometiendo el mal. Y algunos dirán: sí, eso es, pero mientras estemos en este mundo. No, porque mientras estemos en este mundo, siempre hay perdón para los pecados. Pero si es un pecado mortal, como nos dice en la primera carta de San Juan, ese pecado ya es de condenación. ¿Y cuándo se condena uno? Cuando ya se ha acabado el tiempo de la conversión. Y el tiempo de la conversión es este, mientras estamos de peregrinos por este mundo. ¿Cuándo se termina el tiempo de la conversión? El tiempo de la conversión se termina cuando salgamos de este mundo. Pero si el pecado que ha cometido la persona no es un pecado de muerte, es decir, es venial, no es mortal, a esa persona se le puede orar, se puede corregir ese pecado por nuestra oración. Pero cuando es mortal, ya el que está en el infierno, ya no hay oraciones para esa persona. Ya uno no ora por esas personas, esa oración ya no le llega al que se ha condenado. Entonces mire que aquí lo que está hablando no es de las personas aquí mientras estemos en este mundo, sino que está hablando de las personas que ya pasaron a la eternidad. ¿Y cuál es ese estado? El estado del purgatorio. Llámelo como quiera. Purgatorio, ¿qué significa? Purgar, purificar. A un niño le dan un purgante. ¿Para qué? Para que expulse todas aquellas amebas o todos aquellos parásitos que no lo están dejando progresar. Y eso es lo que habla la Iglesia. Purgatorio es una purificación.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Luego tenemos que estar santos para estar en la presencia del Señor. Y por eso existe el estado de purgatorio cuando salimos de este mundo. Porque uno puede decir, bueno, una persona muere súbitamente, pero era una persona buena. ¿Cuántas personas no dicen, no, nosotros no matamos, no robamos, no cometemos adulterio, no decimos mentiras? Y lo sorprende la muerte así. Pero hay otras cosas de las que tenía que ser purificado. Que puede que no pudo hacer el bien que debía haber hecho y que tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Y tiene que purificarse. Tiene que estar bien preparado y bien presentado para lograr entrar a la casa del Padre y estar delante de Dios. Entonces los de otras denominaciones niegan el purgatorio, y niegan el purgatorio no porque no exista la doctrina sí existe, está en la palabra de Dios, lo que no existe es la palabra. Entonces ellos dicen, si no dice purgatorio es porque no existe. No, sí existe, todo no está definido con palabras, están definidas también la doctrina. Recuerden ustedes que también hay un texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, el verso 25 al 26. Recuerdan ustedes que el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿En cuál camino? En este. Estamos en camino. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios es el único que puede juzgar. El único que puede ser juez es el Señor. Y por eso Él es el juez. Y nos pueden entregar al juez, que nuestros pecados, nuestro adversario. Recuerde ustedes que nos dice, nuestro adversario. Y el juez te va a entregar al alguacil y sea echado en la cárcel. ¿Cuál es esa cárcel? Pues el purgatorio. No vas a ir al cielo, pero tampoco vas a ir al infierno. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo, el último cuadrante, dice la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo estar en la presencia de Dios, aunque muera, hasta que yo no esté totalmente purificado. Entonces los de otras denominaciones nos van a decir, sí, pero existe otro texto del Evangelio de San Mateo. Y en el Evangelio de San Mateo, el del capítulo 25, el verso 41, nos dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice el Evangelio de San Lucas. De San Lucas, el capítulo 23, el verso 43. Entonces, los que no son católicos, que niegan el purgatorio, la existencia del purgatorio, dicen que el texto para negar el purgatorio es, primero, que no existe la palabra, y segundo, que en San Lucas, en el capítulo 23, el verso 43, en el Calvario, cuando recuerdan el buen ladrón que le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús que le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces dice, vio, ahí dice que estás conmigo hoy en el paraíso. No tiene que pasar por el purgatorio. Y era un ladrón. Claro, Dios tiene esa potestad de librar a aquella persona que recibe, que se reconcilia con Dios aún en el último momento, pero si se reconcilia con Dios. Tan bueno cuando una persona pues se confiesa, comulga, recibe la unción de los enfermos, se reconcilia con Dios, claro, ahí inmediatamente dice la palabra de Dios, hoy estarás conmigo en el paraíso, y ciertamente ya se reconcilió con el Señor, y cuántas enfermedades y cuántos sufrimientos le sirven para purificar esa alma. Entonces ellos, claro, el Señor da esa oportunidad, pero todos mueren así. A todos el Señor nos dio la oportunidad de enfermarnos, de confesarnos, de recibir los sacramentos, no. Y hay gente muy buena
pero gente que vive como muy holgada, como muy disipada. Esos que uno dice, confiésese, y que la misma gente dice, padre, vea, es muy buen hijo, vea, padre, es muy buen esposo, vea, es una muy buena mujer, pero vea, padre, no va a misa, no se confiesa, no reza, hace obras de misericordia, hace obras de caridad, es muy buena gente, es muy buen hijo, es muy buen esposo, pero padre, le falta eso, la vida espiritual. Esa parte es la que tiene que purificarse. Y cuando esa persona se muere en un accidente o se muere de manera súbita, tiene que purificarse de eso. No se va a condenar, pero tiene que buscar, el Señor le da la oportunidad de estar en ese estado de purificarse. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros podemos orar por ellos, como nos dice la primera carta de San Juan que acabamos de leer. En esa primera carta de San Juan, que nos dice, si alguno viera a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. ¿Qué se le puede pedir a mi Dios? Claro, por esa persona que cometiendo pecados que no eran de muerte, pero si eran pecados mortales, ya esa persona, si no entró en el cielo ni entró en el purgatorio, esa persona se condena. Y allá no sirven las oraciones, no sirven. Casi todos tendremos que pasar por ese estado del purgatorio seguramente, porque nos falta mucho por purificar. Hay que llegar al grado de santidad. Hay que llegar al grado de santidad. Por eso yo los invito a que ustedes no se pongan a discutir este tema con personas que van a tocar las puertas y a decirle, a ver, ¿dónde dice la palabra purgatorio? No existe la palabra purgatorio en la Biblia. No existe. Entonces, muchos de nosotros decimos, eso está la doctrina en el libro de los Macabeos, pero es que esos que vienen de otras sectas, les falta a la Biblia de ellos 7 libros. Y entre esos 7 libros le faltan los libros de los Macabeos, que es donde hablan de las oraciones por los difuntos. Entonces ellos dicen, nosotros no tenemos esa Biblia. Comparemos y verá que ustedes no tienen esto. Entonces, claro, y a veces nosotros no sabemos, sí, a esas denominaciones religiosas que nosotros llamamos protestantes, les faltan 7 libros en la Biblia. ¿Quién sacó esos 7 libros de la Biblia? Los sacó Martín Lutero. Martín Lutero, siendo un sacerdote agustino recoleto en esa época, hace ya alrededor de 500 años, a él le dio porque había que quitar unos libros que no le parecían, y los quitó, y los puso de apéndice, y con el tiempo los de denominaciones protestantes quitaron el apéndice, esos libros de apéndice, y quedó ya la Biblia de ellos así, sin 7 libros. Entonces, donde habla por la oración de los muertos, en el libro de los Macabeos, pero aún en la Biblia de ellos, así, y faltándoles 7 libros, también se puede decir que está la doctrina del purgatorio, no está la palabra, porque muchos de ellos quieren solamente escuchar que diga purgatorio. A ellos no les interesa si explican, si dicen o no. Lo único que les interesa es eso, el purgatorio, que diga la palabra. Y si no dice, entonces no les parece. Entonces nosotros sí tenemos que tener esto muy en cuenta. Primera de Juan está en la Biblia de ellos, en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, orará, y Dios le dará vida. ¿A quién? A ese hermano que está en pecado, a ese hermano, si es pecado que no sea de muerte. Y continúa diciendo San Juan, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y continúa, hay pecados de muerte, por el cual, dice San Juan, yo les digo que no oren, que no pidan, ya eso sí es mortal. Entonces, ahí está la doctrina. Y luego la de reconcíliate con tu enemigo, con el que va, con tu adversario mientras vas de camino, mientras vamos de camino.
Así nos dice el profeta Isaías en el capítulo 1, el verso 18. Ven, arreglemos cuentas, pero arreglémoslas ya. ¿Qué significa? Arreglemos las cuentas ya con Dios. Ahora, mientras vamos de camino. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que Él nos entregará al juez y el único que nos puede juzgar es ¿quién? Uno dice, no, eso es para reconciliarse con una persona aquí y que lo metan a la cárcel. No, no se trata de eso. Se trata de en la eternidad. Por eso dice la palabra de Dios, en el siglo venidero. Recuerden ustedes que nos dice que a cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero si es contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Eso está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, el verso 32. Ni en este ni en el otro. ¿Qué significa? Que en el otro hay pecados que sí son perdonados, y hay pecados que no son perdonados. ¿En dónde? En la eternidad. Y por eso entonces ya el Señor nos va diciendo a todos nosotros, ponte de acuerdo con tu adversario. Vamos a reconciliarnos. Esto no es jugando. Nosotros no podemos jugar con la fe como si fuéramos unos niños. Y hay que saber que vamos a estado de purgatorio. Y hay gente muy sufrida y muy enferma. Y sufre mucho, pero tiene la oportunidad de pedirle a mi Dios, de ofrecerle esa enfermedad, esa pobreza, ese abandono, de reconciliarse con Dios. Se purifica, el dolor purifica el dolor. Y esa persona que recibe los sacramentos puede escuchar la voz del Señor que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, ¿por qué? Porque cuadro las cuentas aquí. Pero ¿cuántos, por Dios, no cuadramos las cuentas aquí? ¿Cuántos no estamos unidos al Señor? ¿Cuántos estamos viviendo como si Dios no existiera? Y somos buena gente, buenas personas, pero se necesita de ser santo. Aquí no basta con ser una buena persona. El Señor dice, sed santos, como mi Padre del cielo es santo. Sed santos. Y si nosotros no empezamos a trabajar desde aquí, allá nos colaboran. ¿Con qué? Con el purgatorio. Y nos purifican. Y es un estado de sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estamos todavía contemplando a Dios, porque todavía no estamos en el cielo. Y nosotros podemos orar, como nos dice la palabra de Dios. ¿Por quién? Por ellos. Por ellos hay que orar y esas oraciones les sirven a ellos. Qué bueno que nosotros seamos unos buenos católicos, mandar celebrar las Eucaristías para que los méritos de la Santa Misa les sirva a esas almas del purgatorio como reparación de sus pecados, en sufragio por sus pecados. Hacer obras de caridad en nombre de los fieles difuntos. Esas obras de caridad que Él no hizo. Y eso le sirve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cosa que se llama la comunión de los santos. Recuerden ustedes que nosotros los católicos creemos en que existe una sola iglesia. Y no nos estamos refiriendo a que solamente es una iglesia que porque es esta y no más. No, es que es la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo. Él no fundó sino una iglesia. Y nosotros llamamos a otros, los llamamos protestantes. ¿Por qué? Porque protestaron y se fueron. ¿Y de dónde salieron? Salieron de aquí, de entre nosotros, dice la palabra de Dios. Y así fue. Lutero era sacerdote católico, Martín Lutero. Era un sacerdote. ¿Y de dónde? De los nuestros. ¿Y qué hizo? Se largó, se fue y fundó aparte. Y empezó a decir cosas distintas aparte, y mire la chorrera de cosas, porque entonces ya empezó el uno a decir una cosa, el otro a decir, estoy de acuerdo con Lutero, pero no estoy de acuerdo en esto. Entonces fundó otra iglesia, y así fundaron un montón de cosas. Pero la iglesia de Cristo es esta. ¿De dónde salieron ellos? De aquí.
Y a eso que sacaron le salieron patas, le salieron tumores, le salió de todo, hizo metástasis y empezó la cantidad de sectas. Y ustedes ven que hay un montón de saloncitos, hay un montón de grupitos, hay un montón de personas que se van reuniendo de grupitos y dicen, esta es la iglesia de Cristo. Pero ¿cómo así? Que está la iglesia de Cristo. Y es que eso es así. Hay que mirar desde la historia de dónde viene, quién es su fundador, a usted quién lo fundó. ¿Cómo comenzó usted? ¿Cuánto hace que vienen ustedes como iglesia? No, son cosas nuevas. Y cada uno piensa que cree la verdad. Y se aprenden 2 o 3 textos bíblicos de memoria, y entonces ya con eso se van de casa en casa a descrestar a la gente y a decirle que si no existe la palabra purgatorio, entonces no. Entonces la gente queda obnubilada y dice, oh por Dios, ¿cómo sabe esta gente? Esta gente sí sabe Biblia, tienen toda la razón. Y ahí cae uno ignorante. Por eso yo les digo, a esas personas no se les puede atender. Nada de abrirles la puerta y de ponerse a conversar con ellos. ¿Por qué? Porque le siembran a uno la duda, le siembran la cizaña. Recuerden ustedes lo que nos decía San Ignacio, el demonio serpentea. Usted le abre medio la puerta a estos personajes que vienen con mucha humildad y mucha sencillez, pero vea, se mete el demonio como una serpiente por la casa. ¿Y qué hizo? Sembró la cizaña. Esas personas que van y que están en esos grupos, ¿de dónde salieron? Eran católicos. Casi todos te van a decir, la inmensa mayoría, nosotros se fueron de aquí, se fueron. ¿Por qué? Porque otro los sedujo, porque otro los engañó, porque otros les sembró la cizaña, porque le abrieron la puerta a estas personas y estos sembraron en el corazón de ellos la herejía protestante, con la cantidad de errores y de mentiras. Y como nosotros sabemos tan poquito, entonces nos sorprenden. Miren ustedes que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, ya el verso 26, que no saldremos del purgatorio hasta que no paguemos lo último que debamos. Lo último. O sea, se demora en términos de la palabra de Dios. Tenemos que estar santos. Y dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Y dónde nos hablan del fuego? ¿El fuego es en dónde? El fuego, recuerden ustedes en el libro del Apocalipsis, que nos habla del fuego del infierno, el libro del Apocalipsis que nos habla del final de los tiempos y que nos está diciendo que el infierno es un lago de fuego. Y entonces dice, y esas obras serán purificadas, serán todas sometidas a fuego, y la obra de cada cual será manifestada y probada por el fuego. Por eso, esta figura del fuego nos dice que así como hay un fuego en el infierno, un tormento en el infierno, un sufrimiento en el infierno, también hay un sufrimiento en el purgatorio, pero el purgatorio no es un sufrimiento eterno, está la esperanza de purificarse porque allí se va a manifestar todas nuestras obras. Es como cuando los joyeros van a sacar todas sus joyas y van a sacar solo el oro. ¿Qué hacen? Meten todas esas alhajas y las llevan al horno. Y en ese horno se quema y se derrite y se limpia de la lacra hasta que no quede sino el oro puro, lo que sea. Y casi siempre lo que sacan de oro es muy poquito. ¿Por qué? Porque hay mucha lacra, porque hay mucha cosa que está pegada, hay mucha escoria que se le pegó a ese oro, hay otro material que no es noble. Entonces, cuando seamos nosotros, todas las obras de nosotros van a ser sometidas como en el fuego y se va a quedar lo purito delante de Dios. Veremos si es mucho, veremos si es poco nuestras obras, pero todo eso será purificado en el fuego. Hay que orar por los fieles difuntos. Y nosotros un día vamos a ser ánimas.
también moriremos y también necesitaremos. Y ojalá nosotros, ahora, desde ahora, empezáramos a arreglar nuestra vida. Y de ahí la preocupación que tengamos todos. Vamos a preocuparnos por la salvación propia de los demás, estar confesados. La muerte siempre es una sorpresa, aunque estemos enfermos. Aunque estemos enfermos, siempre es una sorpresa. Pero sabiendo que el Señor nos dice, velad, orad, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Cuidado, que va a llegar el día en que como un ladrón nos van a coger de sorpresa. Entonces empecemos a confesarnos, a vivir santamente, a hacer ayuno, a hacer oración, a hacer obras de caridad. Pero no dejemos eso nosotros para dejarlo todo al fuego purificador del purgatorio. Que naturalmente, yo estoy hablando, el fuego no es que sea fuego como el que nosotros conocemos, sino que es un sufrimiento purificador como si estuviéramos en el fuego, porque eso no se entiende literalmente, sino que se entiende es el sufrimiento de la purificación. Entonces, una cosa sí tienen que quedar clara. La primera, existe el purgatorio, claro. Existe el cielo, existe el infierno y existe un lugar intermedio, que es el del purgatorio, donde tenemos que purificarnos. Nuestras obras serán pasadas por el fuego. A ver qué queda. A ver qué queda de ahí, de esas obras que hicimos. Purificados hasta llegar al grado de la santidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Luego tenemos que ser purificados. ¿Cuándo deberíamos comenzar a hacer esa purificación, ese camino de santidad? Ahora, en este momento, como nos dice la palabra de Dios, mientras vais de camino. Mientras vais de camino. Y lo otro es orar. Orar por los difuntos es una obra de misericordia. Es la séptima obra de misericordia espiritual. Orar por los vivos y por los difuntos. Que eso es lo que debemos que hacer con más frecuencia, tener siempre presente a nuestros fieles difuntos que están purificándose y que nuestras oraciones, plegarias y obras de caridad en nombre de ellos les sirve a ellos de sufragio. Y lo otro es, por favor, no se dejen embaucar de estas personas que van a tocar las puertas a nuestra casa y que nosotros ingenuamente les abrimos las puertas y los atendemos. Y ellos siembran en nosotros la cizaña, que es la duda, porque ellos están buscando prosélitos, están buscando coger gente para llevárselas a esos salones, a esos garajes, a esos lugares donde ellos tienen esos encuentros de sus comunidades que no son católicos, no son católicos. Ustedes no pueden exponer la fe. Exponer la fe es el pecado de ser temerario, es decir, no, a mí no me van a dañar la fe, yo soy católico muy seguro. ¿Cuántos han caído ahí así? Yo les pido ese favor, no hay que insultarlos, no hay que pelear con ellos, no hay que discutir con ellos, simplemente no atenderlos. No, gracias. Para eso tienen aquí los sacerdotes y los catequistas. El que tenga alguna duda busca al sacerdote y le pregunta. No. Y es un pecado muy grave irse allá a mirar cómo es la cosa allá. Yo me voy a ir a asomar allá a ver cómo es que cantan, a ver qué es lo que dicen, como que de curiosidad. No. Eso es un pecado muy grave. Exponer la fe es un pecado muy grave. Y nosotros somos católicos y hay esas explicaciones y aquí está en la Biblia, en la palabra de Dios, y hay sacerdotes para explicarnos en el pueblo, en la parroquia de la Unión, hay sacerdotes que nos explican la palabra de Dios. Vengamos a misa a confesarnos, pero no se dejen seducir por la herejía protestante, porque el protestantismo es una herejía, creó un cisma, dejó una herida muy grande y muy dolorosa en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. Espero que haya quedado claro. Si alguna persona tiene alguna dificultad, pues habla con nosotros, católicos, no con protestantes. Vamos a discutir nada, porque no tenemos por qué discutir nada. ¿Para qué? Pero que todos los católicos sepamos, si existe el purgatorio, está en la Biblia,
no aparece la palabra, pero aparece la doctrina del purgatorio. Que en este mes de ánimas el Señor nos ayude a comprender y a recordar aquellas palabras que se nos dijo a nosotros o se nos dice a nosotros todos los miércoles de ceniza. Hombre, recuerda que saliste del polvo y al polvo de la tierra has de retornar. A todos muchas gracias por la atención prestada y por la paciencia que han tenido. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad.